Estamos con el senador nacional Eric Calcaño, del Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires, y vamos a hablar un poco de política industrial, que a veces se habla poco de eso y es tan importante para la sustentabilidad económica del país. Sí, efectivamente. El problema con la política industrial es que muchas veces los industriales se han preocupado más por hacer que por explicar, lo cual está muy bien, porque qué mejor que industriales que hacen, que producen, que distribuyen, que consumen. Ahora, al mismo tiempo, y muchas veces nosotros nos enfrentamos en este gigantesco cambio cultural que va hacia una Argentina moderna, al tema de por qué una política industrial o por qué las máquinas herramientas son importantes. Y cuando nos toca debatir en los diarios, en la radio, en la televisión o en el recinto, el eje del discurso que nosotros propugnamos es que nosotros necesitamos de la industrialización, no por un fetichismo industrialista, sino porque al observar la historia de los países centrales, al observar lo que fue la historia de Europa, la de Estados Unidos, lo que vemos hoy en China y en la India, por ejemplo, o lo que también vemos en nuestros vecinos brasileños, es que es la incorporación y la propagación de progreso técnico lo que permite el aumento de la productividad en la economía y también lo que permite el aumento de salarios. Entonces, la incorporación de, pongamos, máquinas, herramientas, que son máquinas que sirven para fabricar máquinas. Entonces, en vez de comprar la máquina hecha, nosotros la hacemos acá, es decir, propugnamos el trabajo argentino, el trabajo local. De algún modo, no es lo mismo un país basado en la explotación agraria, en el cual los niveles de productividad son de medianos a bajos. No hablo de la Argentina, quizás, cuyo sector agropecuario, por suerte, incorpora cada vez más máquinas, herramientas, y es una buena noticia, sino que en otras partes del mundo, menos países más pobres, con eje sobre todo en la agricultura manual, prácticamente con la palita moviendo el campo, y esos son niveles de productividad del medioevo, que dan salarios del medioevo. Ahora, Eric, ¿cómo se conjuga el avance de la tecnología con una baja cantidad o una menor cantidad de fuentes de trabajo? Porque la tecnología va sacando fuentes de trabajo. Si bien aumenta los salarios del operario que maneja esa máquina viene a reemplazar a lo mejor a 3 o 4. Bueno, eso era un problema en economía en la primera mitad del siglo XIX. Había incluso obreros, los que se llamaban los budistas, en Inglaterra, que iban y rompían los telares porque les sacaban trabajo. En realidad nosotros salimos de esa contradicción a través de las economías de escala, porque efectivamente, si yo incorporo una máquina y un obrero puede manejar esa máquina, un trabajador que cobra un sueldo digno, que está encuadrado en un sindicato, que es una persona integrada a la sociedad, entonces hace su trabajo, eso me va a permitir que otros obreros también puedan tener la conducción de una máquina y de ese momento desarrollar en el país una economía de escala que nos permita satisfacer al mercado interno, pero que también nos permita exportar. Ahora hablamos a la escala de una economía mundo, no hablamos únicamente de lo que puede ser un país sin salidas o sin contacto con el exterior. Precisamente nosotros tenemos que, nuestro desarrollo industrial tiene que propender a la integración social mediante el trabajo, mediante la industrialización, digamos, puertas adentro, pero también a la exportación. Lo que pasa es que es muy distinto si yo exporto materias primas o si exporto productos manufacturados. Siempre se ha dado este debate que algún día superaremos por la fuerza de las cosas entre el campo y la industria. Eso tiende a ser cada vez menos cierto, puesto que se incorpora mucha maquinaria agrícola, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que una tonelada de soja va a seguir valiendo entre 300 y 600 dólares, pero una tonelada de productos manufacturados empieza a valer entre 50 y 100 mil dólares. Por lo tanto, lo que a nosotros nos conviene es intensificar esa industrialización, sin tener miedo de decir, no, pero si ponemos demasiadas máquinas va a haber menos personas que tengan trabajo. Al contrario, vamos a poder ampliar nuestra capacidad productiva. De hecho, como se viene haciendo, recordemos, la Argentina en el peor momento de la crisis tenía un 11% de inversión, y hoy estamos en un 24%, 22, 24% del producto en inversión. La presidenta lo dijo el otro día en el discurso, la industria aporta el 23% de los impuestos. Por lo tanto, nosotros con la industria lo que tenemos son sociedades integradas socialmente. ¿Cuánto hay, qué capacidad tiene la industria de poder crecer? Porque nosotros tenemos que la tonelada exportada en la Argentina, desde soja hasta automóviles, ha crecido desde los 90 hasta ahora solamente un 2% en valor. Y eso
quiere decir que hay una industria que todavía tiene mucho para crecer en valor agregado. Sí. Ustedes, con el Frente para la Victoria, si continúan en el gobierno, ¿cómo van a seguir con este plan o con esta política industrial? ¿Van a cambiar algunas cosas? Y en ese contexto quiero que me hable del plan 2020. Bueno, a ver, son muchas preguntas. Son muchas, pero como habla bastante... No hay problema. La presidenta, en el discurso que inauguró las sesiones ordinarias aquí en el Congreso, dijo que por primera vez en el 2010 las exportaciones industriales habían superado las exportaciones agrícolas. Eso es importante, porque cuando uno ve lo que exporta China, lo que exporta la India, no son materias primas, son productos manufacturados. Al contrario, ellos son demandantes de materias primas. Tanto mejor que sean nuestras materias primas, que les podamos vender al mejor precio posible, porque además son de buena calidad. Pero nosotros tenemos que propender al desarrollo industrial. No es lo mismo vender el producto en bruto que el producto procesado. Eso lo sabe todo el mundo. Yo fui embajador en Francia. Francia consume, de la miel que consume, el 12% es argentina, pero la compra a granel, cuando en realidad nosotros se la tendríamos que vender procesada con sello de calidad de origen. Es decir, hay un campo en el cual todavía nosotros podemos crecer desde el punto de vista del valor agregado. Luego, en la conformación de la política y en lo que usted decía de los foros de la Argentina 2020, me parece que recuperar una Argentina de mediano a largo plazo es recuperar la visión industrial, porque nosotros no pensamos en algo que tenga que ser la cosecha de este año únicamente, sino que estamos pensando en el perfil productivo que va a tener la Argentina. Yo tengo presentado una ley de industria naval, precisamente porque me parece que revitalizar los astilleros, que en su gran mayoría además están en la provincia de Buenos Aires, va a permitir aguas arriba y aguas abajo un efecto industrializador muy fuerte. Imagínense la cantidad de máquinas herramientas que vamos a necesitar para hacer buques que ojalá alguna vez puedan transportar también nuestra cosecha, como era en la época de Perón, que tenían que transportar el 50%. El tema de los foros me parece que es la metodología que nosotros usamos para construir resultados. Nosotros no creemos que el fin justifica los medios, pero sí creemos que el método determina el resultado. Del modo en el cual nosotros vamos creando una ley uno puede hacerla rápidamente, pero para que eso influya en la transformación de la realidad, lo que tiene que tener es un consenso, tiene que responder a una demanda social, y esa demanda social tiene que tener una interpretación política, esa política tiene que tener un marco legal, de ese modo aseguramos y damos previsibilidad. Construir un proyecto industrial, armar los foros, pensar en la Argentina 2020, es precisamente eso, hablar con los actores pertinentes de cada rubro, en el cual están las máquinas herramientas, como no, pero para ver cómo va a ser la Argentina. Hoy hemos recuperado la posibilidad de pensar en una Argentina a mediano y a largo plazo. Es una oportunidad que no podemos perder y es la chance, estamos orillando la posibilidad de ser un país desarrollado. Y ser un país desarrollado para la Argentina es un país industrial. Bueno, en la historia contemporánea argentina se los escuchó siempre a los industriales reclamando políticas de largo plazo. Sí. Siempre es como una frase hecha. Sí. Hoy en día, mirando hacia el futuro, ¿qué políticas de largo plazo había que tener que hoy no se tienen si hay que corregir algo de la política industrial que hoy existe en la Argentina? Bueno, en un sistema capitalista lo que es importante para el empresario son dos cosas: el crédito y que tenga una demanda. A nadie le interesa producir si sabe que sus productos no se van a vender. ¿Qué pasaba en los 90 cuando había una apertura de fronteras absoluta? ¿Y para qué voy a tratar de invertir o de producir o ponerme en un proceso riesgoso de inversión capitalista cuando no voy a tener una demanda efectiva? Entonces, lo primero que como Estado y como proyecto nosotros hacemos es proveer esa demanda efectiva a todos los sectores económicos. Luego, teniendo esa demanda, me parece que también hay que orientar el crédito, por ejemplo, como el Fondo del Bicentenario, hacia la posibilidad de que el empresario pueda tomar dinero y que pueda invertirlo en la creación, en la producción de bienes y servicios o de máquinas que sirven para hacer máquinas que presten esos bienes y esos servicios. Eso está ocurriendo. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando permanentemente, primero con el tema de la demanda efectiva, porque de nuevo, si no hay gente que me compre el producto, ¿para qué lo voy a fabricar? Luego, es importante también, y eso también es un tema de debate político, toda la cuestión del crédito y toda la cuestión de, básicamente,
cuando uno analiza cómo salió la Argentina de la crisis, va a ver que son los empresarios los que invirtieron sus propios dividendos. Bueno, el sistema bancario estaba en un terrible descalabro. Hoy que el sistema bancario ha vuelto a estar líquido y ha vuelto a ser sólido, bueno, nosotros tenemos instrumentos de política que se van ensamblando, pero de nuevo no es una cuestión instantánea del día a la mañana, sino que esto es una construcción. Nosotros, que somos militantes, pensamos que la política debe naturalmente orientarse hacia los actores de la industrialización para ver, para también... O sea, nosotros tenemos que rendir examen con todas las elecciones. Bueno, un industrial rendirá examen frente a sus accionistas o frente a la sociedad. Y en el examen del 2011, sí. ¿Ustedes qué es lo que a los industriales los tranquilizaría en términos de poder importar y exportar, importar tecnología, lo que pasa con las licencias no automáticas? Sí. Este tipo de cosas que a veces han reclamado como políticas de más largo plazo para poder tener una tranquilidad. Sí, la tranquilidad se construye todos los días, no es una cuestión que uno diga, bueno, esto va a ser así. Cuando yo hablo de la demanda efectiva, cuando hablo del crédito, me parece que eso es lo importante. Luego, que nuestros empresarios no estén en desventaja con otros productos del mundo. Y eso evidentemente hace que nosotros tengamos que proteger nuestras industrias y el poder adquisitivo del pueblo argentino. Entonces, es ahí donde se plantea quizás la cuestión de las licencias no automáticas. Están abiertas las instancias de diálogo para que entre los actores económicos y, y el Estado, el Ministerio de Producción, la Secretaría de Industria, se puedan ver los casos en los cuales sea importante determinados insumos. Ahora bien, recordemos que este país se construyó la industrialización sobre la sustitución de importaciones. Entonces, sin tener una doctrina férrea en la materia, nosotros tenemos que protegernos y saber producir lo que antes importamos. Evidentemente, lo que es muy complejo se verá y están los canales de diálogo abiertos cómo para hacerse tecnología para poder seguir en carrera sin que se dañe la industria nacional. Pero evidentemente, pero es ahí donde nosotros tenemos la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología para producir la tecnología que también necesitamos, porque en general, cuando uno analiza cómo son los flujos de comercio internacional, y los centros solo exportan también tecnologías obsoletas. Gracias, Eric. No, tenemos que... A ver, este es un asunto que tenemos que analizar un poco entre todos, no es una cuestión que haya que ir para este lado o para este otro lado. Yo quisiera terminar con una frase de un presidente de Estados Unidos, Ulysses Simpson Grant, el señor que ganó la guerra de secesión, que también fue una cuestión de industria. Quizás cuando los ingleses le reclamaban de por qué Estados Unidos era un país tan proteccionista, Grant les contestó que los escuchaba, pero que ellos iban a ser como Inglaterra, iban a ser proteccionistas hasta el momento en que pudieran tener todas las ventajas del libre cambio, pero que por el momento no pensaban cambiar. Eso en 1860, 1870, 1880 lo dijo Grant. Bueno, parece que a Estados Unidos no le fue tan mal con las ideas del señor Grant. Nosotros tenemos a Mariano Fragueiro, tenemos a grandes pensadores que han teorizado la industrialización, tenemos industriales y tenemos los trabajadores. Por lo tanto, solo queda hacer trabajar al genio argentino. Gracias, senador. No, por favor, gracias a ustedes.